Ofrecemos esta Santa Misa por las intenciones de todas las personas que nos siguen por las redes sociales, especialmente por las personas enfermas por el COVID-19, por la salud de Marta, por el eterno descanso de Teresa de los Ángeles, por el cumpleaños de Elida Beneites. Nos encontramos nuevamente convocados por el Señor para ser alimentados por Él con el pan de su palabra y de su Eucaristía, que nos darán las fuerzas necesarias para poder proseguir nuestro camino, el camino de la vida y de la fe cristiana, camino lleno de dificultades que exige un esfuerzo muy superior a nuestras posibilidades. Abro mi ser y alzo mis manos y mi voz hacia ti. Quiero rendirme y entregarme a tu voluntad. Mi corazón se abre a la voz de tu espíritu de amor. Mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo. Mi alma canta de gozo en ti, Señor. Calma la sed de tu palabra que hay en mí, oh Jesús. No me abandones ni me dejes, pues confío en ti. Mi corazón se abre a la voz de tu espíritu de amor. Mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo en ti, Señor. Dame la luz de tu mirada, mírame, oh Jesús. Cambia mi vida con tu fuerza y yo te alabaré. Mi corazón se abre a la voz de tu espíritu de amor. Mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo en ti, Señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos en familia nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Dios misericordioso, que nos acerca la salvación en Jesús, nos regale su alegría y que su paz esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar esta misa, poniendo nuestro corazón en las manos del Dios bueno y humildemente le pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos pide que, para poder encontrarlo de verdad, necesitamos crear el clima propicio, alejándonos del ruido que nos rodea, ya que Él solo está en el silencio. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. El Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz a su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de los fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. San Pablo se siente implicado en la tragedia de sus hermanos judíos. No obstante, proclama su fe en la divinidad de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son los israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, el Evangelio es continuidad del domingo pasado. Ustedes recordarán que Jesús había hecho la multiplicación de los panes. Y ahora este mismo Jesús despide a esa multitud y envía a los discípulos a cruzar el lago. La imagen es bien explícita y muy sencilla también, pero creo que lo podemos leer con una clave que está en el libro de los Reyes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Dice: vino un huracán y el Señor no estaba. Vino la lluvia, el fuego y el Señor no estaba. Y termina diciendo: al oír la brisa, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Dios estaba en la brisa. Creo que es la primera clave con la cual podemos continuar leyendo este Evangelio, que providencialmente va unida con la primera lectura. Este Elías se queda de pie porque allí encuentra, en esa brisa, al Señor. Muchas veces a nosotros nos gustaría que el Señor se manifestara de manera más contundente, más todopoderosa. Y sin embargo, el Señor está en lo ordinario de cada día. Casi es como un requisito para nuestra fe. El Señor camina junto a nosotros en las cosas de todos los días. Allí va caminando como una suave brisa, aunque tantas veces nos gustaría que fuera más explícito todavía. El Señor allí está en medio de lo nuestro. Lo primero sería preguntarnos dónde lo buscamos nosotros, porque este Señor está allí, siempre está acompañándonos en el camino. Lo segundo que me parecía que era bueno rescatar es esta imagen que nos proporciona el Señor, imagen de la iglesia, que es la barca, de la mano anticipadamente de una palabra que suena muy clara en el Evangelio de hoy: el mandato. Jesús obliga, dice el Evangelio, a sus discípulos a cruzar del otro lado. Los va a mandar, pero a contrapelo de lo que ellos a lo mejor hubieran deseado. Querrían a lo mejor no dejar solo al maestro, querrían a lo mejor no cruzar solos porque tendrían miedo ya al anochecer, subidos en la barca en medio del mar. Pero el Señor los obliga, dice Mateo, obliga. Y luego, cuando Pedro quiere probar al Señor, a ver si sos vos, mándame que vaya a tu encuentro. Me parece importante también el reconocer esas dos palabras
que van de la mano de lo que el Señor nos va pidiendo siempre. Ustedes recordarán cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar, cuando los va a mandar, les dice: vayan sin preocuparse el cómo. La fuerza de su tarea va de la mano de mi mandato. Porque Jesús, cada vez que nos da un mandato, nos da la gracia para poder realizarlo. Nos hace capaces en las cosas de todos los días. Nos hace capaces de llevar adelante lo que Él nos va proponiendo. Y esa imagen de la Iglesia, siempre sacudida por las olas de la cultura, del mundo en el cual vivimos, y siempre remando en contra del viento. Hoy pensaba cuántas de las cosas que vamos viviendo en estos días y muchos años también, que nos hacen dudar de las cosas en las cuales tenemos que creer. Pareciera que los principios que el Señor nos va dando comienzan a diluirse tantas veces cuando encontramos una cultura que decide saber si está bien o mal, el tema del aborto, del matrimonio gay o de tantas otras cosas donde todo parece reducido a que la verdad es simplemente aquello que a mí me parece. Y la Iglesia siempre aparece sacudida en medio de estas olas de la cultura, de esta tormenta de la cultura tantas veces feroz. Y muchas veces con realidades muy claras y motivaciones también. Los escándalos de la Iglesia, las desuniones entre nosotros. Y cuando digo Iglesia no digo de los curas, digo de todos nosotros, laicos, clérigos, la Iglesia entera. Muchas veces se escucha que yo no creo mucho en la Iglesia porque la verdad es que, y tienen muchas veces razón, no dan el testimonio que debieran dar. Pero no es suficiente razón para no creer en este Jesús. Muchas veces imaginamos que la Iglesia debiera ser una iglesia angelical cuando el mismo Jesús no lo quiso así. Querríamos que las realidades fueran tan simples y todo fuera tan coherente, o que simplemente viviéramos aquello que predicamos, o que prediquemos solamente aquellos que alcanzamos a vivir. Y entonces encontramos con que en la Iglesia está aquella persona generosa y aquella persona que es muy egoísta. Encontramos aquella persona que es muy piadosa, pero de repente es muy charlatana, o que enjuicia rápidamente a sus hermanos. Esta es la Iglesia. La Iglesia somos todos sometidas siempre a los andariveles del mundo y de la cultura. Nos gustaría que todo fuera tan perfecto, pero así tampoco lo quiso el Señor. El Señor nos manda muchas veces a realizar tareas que nos parecen más que grandes. En este caso podríamos imaginar a estos discípulos que los manda a cruzar con viento en contra y tormenta. Si los hizo capaces, ¿por qué no? Me parecía que era bueno que cuando tengamos que mirar a los hermanos y tal vez descubramos que no son los perfectos que nosotros imaginamos, hiciéramos lo que dice el Evangelio en boca de Jesús: acercate a tu hermano para corregirlo, pero no hables de gusto, acércate a tu hermano porque querés el bien de él, para levantarlo de su caída y llevarlo a un mejor camino y acercarlo un poquito más a Dios. Muchas veces nos quedamos solamente con la parte de la crítica y entonces siempre vamos a encontrar que en la realidad de hombres imperfectos siempre vamos a encontrar razones para mirar la mitad del vaso vacío. Creo que el Señor nos invita a mucho más. Podríamos criticarnos tomando la acepción más negativa de la persona, que no es la de discernir, cuando en realidad nosotros nos cansemos de remar como esos discípulos que tenían que cruzar el lago. Cuando nos cansemos de remar, en realidad sí tendríamos que ver que nosotros hemos dejado de confiar en este Señor que nos invitó a cruzar. Esto le pasó a Pedro. Este Pedro quiso también probar al Señor tantas veces nosotros. Le decimos: mirá, si sos vos, que pase esto. Tantas veces condicionado con ideologías o concepciones más mágicas o tal vez brujerías, y probamos a Dios en estas cosas. Pedro no creyó ya en el primer momento. El Señor le había dicho: soy yo. Y él no creyó ahí. Y sin embargo, cuando el Señor lo manda y lo capacita para poder andar sobre las olas, cuando comenzó a dudar, comenzó a hundirse.
Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que mirar. El Evangelio de hoy nos presenta casi un Jesús que tendría que estar del otro lado de la cruz, un Jesús resucitado. Cuando vemos el diálogo con sus discípulos, ellos se aterran cuando ven a un Jesús que no reconocen inmediatamente. El Señor les vuelve a decir: no tengan miedo, tengan paz, soy yo. Y eso debiera bastarle a ellos, no le bastó a Pedro, y no le bastó a los demás tampoco, que comenzaron a gritar. Muchas veces a nosotros tampoco nos basta el soy yo de Jesús. Debiera bastarnos desde la fe, debiera bastarnos desde la alimentación de los sacramentos, de la oración, del descubrir al Señor acá, en la palabra, de descubrirlo en el corazón de los hermanos, descubrirlo en la intimidad de nuestro corazón, porque el Señor siempre hace con nosotros el camino. Pidámosle en esta tarde al Señor que nos ayude regalándonos la sabiduría para reconocer rápidamente el rostro de Jesús que siempre nos acompaña en las cosas ordinarias de la vida. Este Señor que viene en la brisa, este Señor que nunca nos deja solos, este Señor que nunca nos va a hacer faltar la gracia para aquello que nos pide. Que María, nuestra Madre, nos acerque una vez más al corazón de Jesús. Volvemos a pedirle al Señor las fuerzas para seguir andando. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí va a venir a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Confiando en el Señor de la vida, presentamos nuestra oración. A cada una de las peticiones responderemos orando: por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Por Cristo, palabra, escúchanos, Señor. Padre de bondad, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que por su mensaje, como Pedro, saltando al encuentro de Jesús, redescubramos con más vigor que solo Él es el que salva y que con nadie más podemos contar. Oremos. Por Cristo, palabra, escúchanos, Señor. Señor Todopoderoso, te pedimos por nuestro obispo y nuestros sacerdotes, para que siempre recibamos, por medio de sus palabras, la invitación que tu Hijo nos hace, invitándonos a confiar, tendiéndonos la mano y diciéndonos: tranquilícense, soy yo, no teman. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Dios rico en misericordia, te pedimos por todos los niños, especialmente los más pobres y sufrientes, para que nunca les falte el alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente y para que reciban una verdadera y auténtica formación en los valores trascendentes que proclamó tu Hijo. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Dios de todo consuelo, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que siempre y a pesar de las dificultades, confiando plenamente en tu bondad y providencia, caminemos sobre las aguas de la vida, conscientes de que tú eres quien realmente nos cuida. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor.
Todo esto, Padre Dios, te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para que este propósito de apoyarnos siempre en Dios, depositando totalmente nuestra confianza en su palabra, se convierta en una realidad, ofrezcámoslo sobre el altar junto al pan y al vino. Una noche de sudor y la barca en alta mar, con el primer rayo de sol, de sus redes nada hay, y la voz que dentro te habla, otro mar te mostrará, y al corazón de cada hombre tus redes arrojarás. Ofrece tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de cada hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Recemos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente diste a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio nuestro. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio nuestro, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión, muerte en cruz, llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Raúl y su obispo auxiliar Luis Darío, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santa Rosalía, Inmaculada Concepción y comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús rezamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos a todos vivir en la paz y en la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros llamados a participar de esta mesa preparada por Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos llama a que caminemos a su encuentro. Acerquémonos a recibirlo para que Él dé seguridad a nuestro caminar y digámosle como Pedro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aquí están mis manos, que tan solo saben el trabajo humilde, que un día miraste y yo me preguntaba qué buscas, quién eres, si mis vidas transcurren entre mar y redes. Aún no sabía que estás justamente creando y cuidando. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Porque miras en mí lo más hondo que soy, y haces tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Siendo apasionado, quizás impulsivo, sin embargo, Cristo, contaste conmigo lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo. No aceptas mucho más de lo que yo lo acepto. Creí ser más fuerte, más de lo que era y que habría de serlo. Aquel que eligieras, pero optaste por hombres tan de carne y hueso. Tu confiar es la lógica nueva del reino. Porque miras en mí lo más hondo que soy, y haces tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro. Yo creo que Pedro, y lo pido para nosotros también, aprendamos que por más sacudones que haga el mar y nos mueva la barca de la iglesia, lo que no tenemos que hacer es bajarnos de la barca.
Sí, nos tenemos que animar todos entre nosotros a nunca dejar de remar, porque el mandato del Señor es llegar juntos hasta la otra orilla. Le pedimos a María que nos ayude a reconocer, como hicieron esos discípulos, el rostro verdadero de Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y que nos dé fuerza para que unidos crucemos a la otra orilla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Pampa, ruega por nosotros. Que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias igualmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, aquellos que llevamos en el corazón y aquellos que olvidamos, y todos nuestros pueblos. La bendición de este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de haber celebrado al Señor de la vida, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Debemos vivir nuestra vida diaria de acuerdo a la fe que manifestamos tener, por lo que esta Eucaristía tiene que significarnos un sincero compromiso a confiar plenamente en Dios, a pesar de las dificultades que nos toca vivir.